5, 4, 3, 2. Buenas tardes a todos nuestros amigos de Internet, aquí desde el Servicio de Administración Tributaria. El día de hoy vamos a compartir con ustedes cómo el Servicio de Administración Tributaria está desarrollando el tema de comprobantes fiscales digitales por Internet y el tema de comprobantes fiscales digitales en nómina. Y para esto vamos a tener un apoyo visual en donde van a poder ir viendo, si nos vamos a la lámina 4, donde ustedes van a poder observar primero cuál es el conjunto de servicios electrónicos que el Servicio de Administración Tributaria está ofreciendo a los contribuyentes, que va desde la inscripción hasta justamente el tema de la auditoría electrónica. Concretamente en esta sesión nos vamos a dirigir al tema de la comprobación y vamos a hablar de estos dos temas que pues para el Servicio de Administración Tributaria son fundamentales y que parten justamente, si nos vamos a la lámina 5 por favor, parten justamente de la inscripción y concretamente vamos a hablar de cómo el SAT ha simplificado los esquemas de inscripción con el ánimo de facilitar justamente la emisión de comprobantes. Y una de las ideas que está planteando el SAT es cómo el contribuyente a través del Internet, a través de este medio en el que ahorita nos estamos viendo y escuchando, es factible inscribir a un contribuyente. Y aquí básicamente hay dos requisitos que se requieren. Uno, pues evidentemente contar con Internet y dos, contar con una clave única de registro de población. Y con esto ya cualquiera de ustedes que nos están viendo se podrá inscribir. Y aquí la pregunta que surgiría, ¿y con qué obligaciones? Aquí les diría que sería sin obligaciones fiscales. Aquí básicamente esta herramienta que es a través de Internet lo que les va a permitir es inscribirse, contar con una homoclave y con base en ello pues ya ser un contribuyente dentro del Servicio de Administración Tributaria. Ahora bien, si pasamos a la lámina 6, por favor, ahí ¿qué vamos a ver? Vamos a ver una herramienta, sobre todo que está dirigida a quien va a solicitar comprobantes o a quien tiene trabajadores. Es una herramienta que nos va a permitir la validación del Registro Federal de Contribuyente existente. Otra de las cosas que está haciendo el SAT es justamente ofrecerle a los contribuyentes la posibilidad de verificar que el contribuyente se encuentre inscrito con nosotros. Y esta herramienta nos permite justamente eso. Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Son básicamente 3 pasos. 1, conjuntar los registros federales de contribuyentes. 2, depositarlos. Aquí esto tiene un límite hasta 5,000 registros. 3, enviarlo. Y agregaríamos 1 cuarto, que es esperar respuesta de que esos registros federales de contribuyentes se encuentran inscritos o en su caso no inscritos al Registro Federal de Contribuyentes. Y con esto pues ya estamos asegurando estos 2 primeros importantes pasos, que es contar con un registro y saber que ese registro es existente. Y vamos a pasar a la lámina 7. Contando con la inscripción, un paso que es fundamental y sobre todo que sirve para interactuar a través del Internet, así como en el mundo del papel tenemos la firma autógrafa, en el Internet tenemos la firma electrónica avanzada. Esta firma electrónica avanzada, ¿qué nos permite en el mundo del Internet? En el mundo del Internet, al igual que lo hacemos como en una pluma como la que tengo ahorita y pongo mi firma en los actos que estoy llevando a cabo, pues en el mundo del Internet y especialmente en la materia tributaria, la firma electrónica avanzada nos sirve para expresar la voluntad de lo que estoy dispuesto a hacer. Y esto es algo fundamental, sobre todo para los que nos están viendo ahorita en el Internet, tener claro que esta es como la gran forma de expresar voluntad a través del Internet, en una herramienta segura, en una herramienta que les facilite justamente la interacción y que les permita, así como lo hacemos con la pluma, a través del Internet lo hacemos a través de la firma electrónica avanzada, que básicamente nos va a asegurar que estamos expresando la voluntad de lo que queremos hacer con el SAT. Esa voluntad, ¿cómo se expresa? Y si nos vamos justamente a la siguiente, vamos a partir de este gran cambio que tuvo el SAT en el tema de la comprobación electrónica y pues vamos a platicar un poco cuáles fueron las razones por las cuales se hizo esto y ahorita retomo el tema de la firma electrónica. Una de las grandes razones es todo este tema de la evasión y
de la autenticidad de los comprobantes. El hablar de elevación derivada de comprobantes apócrifos, pues la verdad es hablar de documentos que no son existentes, hablar de documentos que carecen de validez fiscal e incluso mercantil, y el ver esta cifra que ahorita tienen al frente, que es esta lámina que tenemos identificada como la 8, pues el hablar de estos 46 mil millones de pesos de documentos apócrifos que estuvieron circulando y que posiblemente ustedes en sus contabilidades, en sus operaciones tengan, pues la verdad es que es una situación que al SAT le preocupó y en razón de ello un cambio tan importante como irnos a lo electrónico. Y otra de las cosas es las operaciones inexistentes. Aquí propiamente ya estamos hablando de una conducta incorrecta del contribuyente que ya haciendo uso de la simulación de operaciones triangula teniendo un RFC asignado, que es lo que acabamos de hablar, y genera una transacción que aparentemente es válida, pero que atrás de esa transacción no existe absolutamente nada. En ese sentido, pues es nuestras operaciones inexistentes. Y bueno, pues adicional, que es algo que creemos muy importante y que el Internet nos ha brindado, pues es justamente el tema de costos. Si hablamos de costos, aquí habría que ver que pasando al mundo del Internet, al mundo de lo electrónico, la factura electrónica y el tema de nómina, que es justamente este paso que daremos en 2014, pues permite ahorros muy fuertes, ahorros que básicamente van de $12 por cada operación que se hace de ahorro cuando estamos hablando del Internet. Esto, pues desde la perspectiva del SAT, es algo muy importante para los contribuyentes. Y si pasamos a la siguiente, a la lámina 9, por favor, ahí vamos a ver qué necesitamos y retomo el tema de la firma electrónica. Lo primero es cómo expreso mi voluntad en el Internet. En el Internet la forma de expresar voluntad es justamente con la firma electrónica. Ahí es en donde le voy a decir al SAT, SAT, quiero emitir un comprobante contando con mi firma y adicionalmente vamos a pedir lo que tienen ustedes ahí ahorita, que es un certificado de sello digital, que en este caso podrá ser opcional para las personas físicas, y un auxiliar de comprobación, que es quien va a validar los requisitos del documento que electrónicamente estamos emitiendo. Estos son los elementos básicos y cuando les hablaba de la firma electrónica, para lo que sirve es cómo expresamos voluntad. Bueno, esa voluntad se expresa en Internet a través de la firma electrónica. Y aquí la pregunta que siempre surge es, bueno, ¿y qué es un proveedor de factura electrónica? Y si me ayudan pasando a la 11, un proveedor de factura electrónica es un auxiliar de comprobación que el Servicio de Administración Tributaria está autorizando para llevar a cabo el sellado de un comprobante. Aquí quisiera hacer la analogía como en el mundo del papel. Invariablemente nosotros, sobre todo algunos de nosotros, estamos muy vinculados con los sellitos y especialmente con los sellitos de goma. Cuando ponemos como requisito justamente el uso de estos sellos, en la analogía del mundo digital, para eso sirve un certificado de sello digital o una firma electrónica avanzada. Un poco para hacer esta analogía de lo que en el papel invariablemente siempre pedimos el sellito, en el mundo digital lo que hacemos es proteger la información con una firma electrónica o con un sello. ¿Y esto cómo se ve? Si pasamos a la siguiente, por favor, ¿cómo se ve? Del lado izquierdo están viendo ustedes una transacción cuando es sellada y utilizamos un archivo electrónico que básicamente es un XML como lo conocemos, pero vamos a darle la connotación de un archivo, que es como queda la transacción originalmente sellada y firmada electrónicamente. Y del lado derecho les estamos poniendo una lámina en donde justamente es factible ver que esto que ustedes ven en un código máquina o en un XML, pues también se puede ver en papel sin mayor problema. Pero la transacción que fue firmada es la que tienen ustedes, y aquí corríjanme por favor, es la que se ve del lado izquierdo. Del lado izquierdo es en donde ustedes están viendo justamente ese archivo que al ojo humano es muy difícil de entender, pero que ahí es en donde queda finalmente sellada y expresada la voluntad del contribuyente de que obtuvo un comprobante o que generó un comprobante fiscalmente válido y sellado. En el mundo del papel, ¿qué diría? En el mundo del papel sería un papelito que tiene un sello
y a lo mejor hasta una firma o una rúbrica de alguna persona que lo generó. La gran diferencia, ¿cuál va a ser? Que en el mundo de lo digital es factible identificar cuando esa transacción fue falsificada. ¿Esto qué quiere decir? Hay quienes todavía tienen pues la ocurrencia de modificar los datos de este archivo que están viendo ustedes a la izquierda. Y bueno, pues eso es perfectamente detectable, es perfectamente verificable, a diferencia de la analogía que les pongo del mundo del papel, en donde un papel, si ustedes le mueven en lugar de ser 1000, le agregan un 0 para que sea 10,000, difícilmente al ojo humano vamos a poder identificar la alteración del documento que estamos viendo. Entonces, estas son las grandes bondades y esta es la forma en la que el Servicio de Administración Tributaria está combatiendo justamente estos documentos apócrifos. Y a estas alturas yo creo que lo importante de ver, y si me ayudan pasando a la 14, es ver, bueno, ¿y cómo es que se da todo este ciclo de comprobación? Y bueno, en 6 pasos que ahorita ustedes están viendo, que parten justamente de esta primer lámina en donde empezamos con estar inscrito, contar con una firma electrónica, después generarla, después contar con este auxiliar de comprobación, pues aquí ya estamos haciendo propiamente un resumen de cómo se están viendo, cómo estas herramientas que ahorita platicamos se ven a través de un ciclo. Y bueno, justamente en el punto 3, en donde tenemos a un auxiliar, pues pasamos finalmente que ese archivo que ustedes vieron en XML o esta expresión impresa que vieron en papel, que es la analogía que yo les hacía, bueno, pues finalmente esta se tiene que poder consultar. Y ahorita vamos a ver cuáles son las formas en que las personas pueden consultar esto y se les facilite y se haga sencillo todo este proceso de facturación. Y que se cierra justamente con la posibilidad que en el papel, como lo comentaba, en el papel difícilmente vamos a poder hacer, que es validar la factura. Y ahorita vamos a entrar a comentar justamente todas estas herramientas que son de validación y verificación, que yo les diría en el papel era pues prácticamente imposible estar verificando que una operación que hicimos, y más allá una que hicimos por internet, la podamos estar verificando. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, justamente en esta lámina 15, ustedes están viendo cuáles son estos auxiliares de comprobación, o cuántos hay, mejor dicho. Hay 78 auxiliares de comprobación que ofrecen justamente aplicaciones gratuitas. Ya les platicaba yo del costo que tiene esto, o los ahorros que genera, o esas grandes diferencias de estarlo haciendo en papel o en electrónico. Bueno, quiero decirles que hoy tenemos, adicional a estos 78, aplicaciones gratuitas que permiten hacer sin costo los comprobantes fiscales digitales por internet, situación que estimamos lo facilita muchísimo. Y adicionalmente, el propio Servicio de Administración Tributaria ofrece una aplicación gratuita en la que el contribuyente puede hacer estos comprobantes. Y aquí haría otra analogía. En el mundo del papel, pues yo tendría que acudir físicamente a una imprenta y en esa imprenta se me hacían los comprobantes. Aquí es cómo vamos aprovechando la tecnología, cómo vamos viendo que el internet nos va ayudando, facilitando y haciendo más sencilla la vida a todos los contribuyentes. Y bueno, pasamos a la siguiente lámina, la 16. Yo creo que ante todo hay que poder visualizar qué cosas son las que yo tendría que estar cuidando si voy a tener la necesidad de contratar a uno de estos auxiliares de comprobación. Aquí lo primero es acudir justamente al sitio de internet del SAT y verificar que ese proveedor que me va a sellar mis comprobantes sea autorizado. Y aquí la recomendación es buscar el logo del SAT, que lo están viendo en el recuadro superior derecho, y aquí me confirman que así sea. Es un logo en donde efectivamente ustedes van a poder identificar que ese auxiliar de comprobación efectivamente está autorizado. Aquí la recomendación es que se firme un contrato de prestación de servicios y sobre todo que se aseguren los niveles de servicios que ustedes como tienen. ¿Y cuáles son las recomendaciones que hay que tener sobre todo para la exigencia de estos auxiliares y para lo cual el SAT ha autorizado estos auxiliares de comprobación? ¿Qué es lo que hace este auxiliar? 1, valida los requisitos del comprobante. ¿Qué aseguramos con esto?
que el contribuyente no vaya a ser sancionado por requisitos de forma. Eso se asegura en estos proveedores, que son como si fuera el propio Servicio de Administración Tributaria. El otro punto que es muy importante es asigna un folio fiscal. Este folio fiscal que nos permite identificar que sea una operación única e irrepetible. Y adicionalmente le incorporamos el sello del SAT. Así como les comentaba ahorita que en el mundo del papel teníamos estos sellos de goma de diferentes colores, que de pronto eso, pues en la cultura del papel, al sello, a la firma, a la tinta le dábamos toda la credibilidad. Aquí lo que le tenemos que dar toda la credibilidad es justamente al tema de los sellos, que ustedes van a poder identificar como una cadena o sello digital dentro de la expresión impresa o dentro del papel cuando ustedes lo vean. Ahí es en donde van a poder verificar que un comprobante es válido. Y pues si todo esto es tan seguro, ¿cómo lo podemos verificar? Si pasamos a la siguiente, aquí esto debe de ser tan sencillo como tener un teléfono celular que tenga la posibilidad de escanear o verificar imágenes. Aquí sí les quiero sugerir y recomendar que entren justamente al SAT móvil y bajen la aplicación gratuita, y con eso ustedes van a poder estar verificando los comprobantes con los que ustedes estén haciendo compras y que efectivamente sean documentos fiscalmente válidos. Aquí esta aplicación móvil es muy útil, en donde de manera directa van a ustedes a poder visualizar quién les emitió ese comprobante, que ustedes sean los receptores de ese comprobante, van a poder verificar las fechas en las que se hizo, quién lo hizo y sobre todo que está registrado con el Servicio de Administración Tributaria. Adicionalmente tenemos otras aplicaciones aquí directamente ya en Internet, en donde ustedes a través de 3 requisitos básicos, que son el Registro Federal de Contribuyentes de quien emitió el comprobante, el Registro Federal de Contribuyentes de quien recibió este comprobante y este folio fiscal del que platicábamos, con esos 3 elementos directamente en el portal del SAT pueden verificar que un comprobante sea válido, y que justamente son los requisitos que ustedes están viendo en la parte inferior de esta lámina. Ahí ustedes están viendo justamente estos 3 requisitos, y en el recuadro derecho están viendo el resultado de esa validación. Justamente ahí es en donde vemos todos estos datos que les comento. Aquí el punto importante es que ustedes pueden constatar que el comprobante que les fue emitido corresponda a los montos y a quienes se los están emitiendo. Y si pasamos a la lámina siguiente, a la 18, ahí justamente están estos datos en blanco y el resultado de la validación. Si pasamos a la siguiente, yo creo que es importante también en la 19, el poder ver esta herramienta gratuita, en donde quisiera hacer la analogía de lo que tenemos en el mundo del papel. En el mundo del papel teníamos la necesidad de estar capturando o incluso remontándonos a la época de las máquinas de escribir, que sobre todo los jóvenes y más los que están aquí, a lo mejor ni siquiera han usado máquina de escribir, pero hay quienes hacían justamente las facturas en máquina de escribir. Metíamos el papelito en el rodillo y nos poníamos a digitar justamente la factura. Esta herramienta gratuita justamente nos facilita la captura de los datos, nos permite hacerlo de manera muy sencilla. Y sobre todo, en esta lámina que ustedes están viendo, podemos verificar los comprobantes que en su nombre se hayan hecho. ¿Esto qué quiere decir? Si yo solicito comprobantes, pues yo puedo verificar cuáles son los comprobantes que se han hecho en mi nombre. Y esto lo puedo hacer en esta herramienta por día, lo puedo hacer por periodo, de forma tal que me facilite justamente la verificación. Y si pasamos a la lámina 20, ahí ustedes van a poder ver un ejemplo de la información que van a poder encontrar. Aquí básicamente esa información es en 2 vertientes. Los comprobantes que yo haya emitido y los comprobantes que en mi nombre se hayan emitido, que esa es la otra modalidad que tenemos en este esquema. Y pasamos a la siguiente lámina, que justamente habla de esta nueva obligación que tienen los contribuyentes. Ya hablamos hasta ahorita de todo este tema de los comprobantes y toda la obligación que se tiene, y que hay que recordar que justamente en el mes que estaremos iniciando ya en unos días, en marzo, es mes de transición para los contribuyentes que todavía siguen emitiendo comprobantes en papel,
y ya tendrán que migrar a todo el esquema digital que ahorita acabamos de repasar. Marzo es el límite para un buen número de contribuyentes que aún siguen emitiendo papel y que tendrán que entrar a estos esquemas de comprobación digital que, como lo he dicho, pues deben de resultarles más sencillos, más fáciles de estarse usando, ya sea directamente en el portal del SAT o en cualquiera de las aplicaciones gratuitas que tenemos con los proveedores, o incluso contratando a un auxiliar de comprobación para que lleve a cabo el sellado de esos comprobantes. Pero vamos a hablar de otra de las obligaciones, el tema de nómina. Este año se incorpora como obligación para los contribuyentes el justamente estar sellando digitalmente los comprobantes de lo que conocemos como nómina para los contribuyentes, que básicamente son todos aquellos trabajadores que tienen una relación laboral con patrones. Ahí es en donde empieza la obligación, y esta obligación es para todos los contribuyentes. Partamos también que en esto se incorporan los gobiernos federales, estatales y municipales, que también tienen que estar emitiendo un recibo de nómina digital. Y para esto, pues también, al igual que en el esquema de comprobantes, pues se requiere contar con una firma electrónica, contar con un certificado de sello. Aquí incluso esta herramienta gratuita que acabamos de comentar ahorita está ya habilitada para poder emitir este comprobante de nómina, y quienes no quieran utilizar herramientas gratuitas, la del SAT o la propia, pues tendrán invariablemente que contar con un proveedor autorizado de certificación o un auxiliar de comprobación, que es la condición para esto. Entonces, esta es la nueva obligación que hoy se tiene. Y si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí gráficamente vamos a describir en 4 pasos qué es lo que estamos haciendo. Pues uno, ya lo comentábamos, es tener la firma electrónica, que ya la repasamos al principio de esta charla. Lo siguiente es tener todos los registros de los trabajadores y sobre todo ingresos, deducciones que tienen los trabajadores, ¿sí?, o retenciones que están haciendo propiamente dicho los trabajadores, para que los estructuremos conforme a la información que van a encontrar ustedes en el portal del SAT. En esto tiene toda una estructura, tiene todo un esquema para hacerse electrónicamente y pasar posteriormente a que esta información pueda ser timbrada digitalmente y posteriormente entregarla al trabajador y conservarla en nuestra contabilidad. Y si tratamos de hacer una analogía, si pasamos a la lámina siguiente, si tratásemos de hacer una analogía de cómo se ve este cambio, yo creo que tendríamos que partir justamente de cómo se puede observar un recibo tradicional de nómina, cómo este cambia, sobre todo en la columna central que ustedes ven, estos datos digitales. Ahí esa información es lo que técnicamente se ubica dentro del mundo de la tecnología como un complemento de nómina. Ahí ustedes van a encontrar toda la información que es necesaria para poder estar emitiendo este recibo de nómina, y que posterior a este tratamiento o esta serie de etiquetas que hay que tener identificadas de su información de nómina, vinculadas con este esquema de datos o información que hay que cumplir, se transforman en este archivo electrónico que técnicamente identificamos como XML, y que paso posterior pues se ve como lo están viendo ustedes en la gráfica inferior derecha. Así es como queda ya un comprobante de nómina posterior a este proceso que llevamos a cabo. Pasamos a la siguiente, por favor. Y si tratamos de entrar sobre todo a este mundo de los datos que hay que entregar y lo que ya comentaba yo de los conceptos de nómina, básicamente cuando hablemos de nómina vamos a tener que hablar de un complemento de nómina en donde vamos a encontrar datos como percepciones, deducciones, incapacidades, horas extras, que es la información que tendremos que estar procesando para poder llegar justamente al cumplimiento de la obligación de un recibo de nómina digital o un comprobante fiscal digital de nómina fiscalmente válido. A todo esto hay que recordar que justamente con el ánimo de que los contribuyentes puedan pues estructurar toda su información, se dio una facilidad a los contribuyentes para que de enero a marzo pudieran correctamente incorporar toda esta información que estoy comentando. Si pasamos a la lámina siguiente, por favor. Aquí lo que ustedes están viendo son los pasos que se tiene que hacer para optar
por diferir la emisión de nómina, y esto igualmente si estamos en Internet, hablemos de Internet. En el Internet se tendrán que entrar al sitio del SAT, en el sitio del SAT entrar al portal y a la sección de trámites y servicios, dirigirse concretamente al recuadro en donde tenemos información de mi portal y con los datos del Registro Federal de Contribuyentes y la contraseña, hacer una solicitud de aviso en donde nos estarán informando al Servicio de Administración Tributaria que se está tomando la opción de diferir la emisión de estos recibos de nómina. El tomar esta opción, ¿qué significa? Significa que no empecé a emitir estos comprobantes de nómina desde enero, pero que cuando yo empiece a emitir la nómina, voy a regularizar mi situación emitiendo todo lo que yo traía, por ejemplo, lo que no hice de enero y, por ejemplo, mes de febrero, lo empezaré a hacer en marzo y a partir de esta fecha ya estaré cumpliendo de manera periódica con la emisión de este recibo de nómina. Si pasamos a la siguiente, y ahora, ¿todo esto dónde va a quedar? Básicamente todo esto, y sobre todo aquí me refiero a lo que vendrá ya en algunos meses, todo esto quedará en el buzón tributario, que es una de las grandes novedades que tiene el Servicio de Administración Tributaria para la operación a través del Internet. Este buzón va a ser el esquema de comunicación que tendremos con todos los contribuyentes. Hoy, sobre todo ustedes que están en el Internet, tienen muchas formas, desde el Facebook, mi cuenta de correo electrónico, en cualquiera de las compañías que nos ofrecen esto. Y bueno, el Servicio de Administración Tributaria parte de que los contribuyentes deben de tener un esquema de comunicación fluido con nosotros, sobre todo porque los correos electrónicos, pues corremos el riesgo de capturar mal el correo o en su defecto, pues no eventualmente nos llegan los mensajes. Entonces, en este esquema, que es un esquema seguro de comunicación con los contribuyentes, y sobre todo aquí yo lo que destacaría es que a partir del 1 de julio del 2014 será obligatorio para las personas morales. A partir de ahí es en donde las personas morales recibirán notificaciones, consultarán sus facturas electrónicas, consultarán los recibos de nómina, los trabajadores que tengamos nosotros ya incorporados a este esquema de nómina, y a partir del 1 de enero del 2015 todas las personas físicas estarán en posibilidad de consultar su buzón tributario bajo todo este esquema en donde el Servicio de Administración Tributaria, cualquier comunicación que lleve a cabo con el contribuyente, la podremos hacer a través de este buzón tributario que ustedes podrán accesar a través del portal principal del SAT. Ahí ustedes encontrarán la sección de buzón tributario y este será una nueva forma de comunicación con los contribuyentes que justamente se integra a todas estas herramientas, como ya lo comentamos hoy, la inscripción a través de Internet, el contar con una firma electrónica avanzada, el emitir un comprobante fiscal digital por Internet, el emitir un recibo de nómina, pues todo esto es gracias al Internet y que finalmente a partir del 1 de julio de 2014 será una obligación para las personas morales, que finalmente daremos un paso más en todo el uso y los beneficios que nos genera el Internet. Bueno, pues esta es la información que deseo compartirles y bueno, de manera simultánea hemos estado contestando las preguntas que tienen y pues estaremos, como siempre, en el Servicio de Administración Tributaria, atentos a las dudas e inquietudes que planteen para poder tener una charla posterior. Gracias a todos.